muy resumida de lo que es el análisis causa-raíz. El análisis causa-raíz, cuando yo lo voy a llevar a cabo, no es más que una metodología. Yo lo defino de una manera muy sencilla. Es una metodología que permite identificar las causas físicas, humanas, latentes o deficiencia organizacional para establecer un plan de acción. Y esa evaluación yo debo hacerlo de una manera sistemática, sistémica, holística, disciplinada, estructurada, basada en riesgo, de tal manera que me permita identificar esas causas raíces. Soluciona el problema en lugar de mejorar el síntoma. En oportunidades, cuando hacemos un análisis de causa raíz, lo que estamos ubicando son las verdaderas oportunidades de mejora para eliminarlas y que no vuelvan a ocurrir, más que mejorar el síntoma. Veamos ahora lo que es una operación idealizada. Generalmente es importante definir lo que son las variables de entrada a un proceso y lo que son las variables de salida a un proceso. Cuando hablamos de variables de salida a un proceso, nos referimos a lo que son las variables deseadas o el resultado deseado o la función deseada. En este caso tenemos un sistema y en ese sistema va a entrar algunas variables importantes que tienen que ser analizadas y que tienen que estar en control para finalmente obtener un resultado. Cuando llevamos a cabo investigaciones de algún evento no deseado, aplicando la metodología análisis causa-raíz, uno de los primeros pasos que debemos hacer es poder entonces diseñar, elaborar lo que sería un diagrama entrada, proceso o función salida. Eso nos va a permitir a nosotros poder conocer perfectamente el proceso. Si no conocemos el proceso, difícilmente podamos obtener cuáles son las causas raíces. Debemos conocer el proceso. Ahora, esto no lo va a hacer una sola persona. Para ello, entonces, vamos a conformar un equipo multidisciplinario y ese equipo multidisciplinario se va a encargar de aportar, de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, y yo lo llamo como lo que es formación. Esa formación formar y esa formación informar va a aportar para poder entonces llevar a cabo esa investigación. Entonces tenemos un sistema, en ese sistema hay entradas, materia prima, energía, condiciones externas, entre otras variables de entrada a ese sistema. Y luego tenemos la salida, que es prácticamente la función deseada, productos residuales, productos deseados, pero también tenemos eventos de pérdida y es lo que nosotros vamos a investigar. Aquí nos estamos refiriendo entonces a lo que es una operación de manera ideal. Tenemos las entradas a un sistema, a un proceso y tenemos las salidas. Necesariamente es importante que ese equipo multidisciplinario conozca el contexto operacional donde está trabajando ese activo físico. Es decir, cuáles son la función o funciones principales y secundarias de ese activo en ese contexto operacional. ¿Cuáles son las variables de entrada y cuál es entonces la variable de salida? La variable de salida es prácticamente lo que nosotros necesitamos cuidar. ¿Cuál es entonces el desempeño que nosotros requerimos? ¿Cuál es esa función resultante para que nosotros podamos entonces llevar a cabo lo que sería un plan de acción para garantizar que no vamos a dejar de tener esa función deseada al final de ese proceso? ¿A qué dedicamos nuestro esfuerzo? Fíjense algo, tenemos el problema y problema es un cambio o desviación negativa del desempeño normal o esperado. Y tenemos lo que es la oportunidad. Una oportunidad es una situación que permitirá alcanzar una meta o un estado buscado. ¿Y qué tenemos luego? Si las oportunidades nos permiten progresar, ¿por qué gastamos más tiempo en los problemas? Es decir, lo que tenemos que ubicar son las verdaderas oportunidades de mejora, más que el problema. Es importante en una investigación, y cuando hablo de investigación, me refiero a lo que es desde el inicio que ocurre la falla funcional, el evento no deseado, todas las posibles causas que pudieron conllevar a que se diera ese evento no deseado, investigar cuáles son todas esas posibles causas y al comienzo de la investigación todas son posibles, todas son hipótesis, son conjeturas que deben ser validadas
para poder luego entonces obtener las que son descartadas o las que son aceptadas o confirmadas. Y eso forma parte del proceso de validación en lo que es una investigación. Entonces, lo importante en la investigación de este nivel, donde estamos llevando a cabo una metodología exhaustiva, son las verdaderas oportunidades de mejora o las deficiencias organizacionales. ¿Por qué usar el análisis causa-raíz? El análisis causa-raíz es fundamental en el mejoramiento continuo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos un análisis causa-raíz y obtenemos esas oportunidades de mejora, trabajamos en función de esas oportunidades de mejora para garantizar el desempeño requerido en nuestro proceso productivo. El retorno de la inversión en entrenamiento y en horas hombre de análisis se produce con la implementación de las recomendaciones. Es importante porque una vez que se elabora el análisis causa-raíz y se diseña un plan de acción para eliminar esas causas, y lo voy a mostrar en este webinar, lo que es la evaluación económica, el desembolso de dinero que debe llevarse a cabo para que ese plan de acción se pueda ejecutar y en qué momento va a haber un retorno de esa inversión. Básicamente es una de las preocupaciones de la gerencia. Hay un desembolso de dinero para garantizar que no vuelvan a ocurrir esas causas raíces, pero será rentable. Técnicamente es factible, pero económicamente es rentable. Entonces, para ello tenemos que hacer una evaluación financiera desde el punto de vista económico para entonces comparar lo que serían los escenarios. Y eso sale de lo que sería el plan de acción. Al final de una investigación exhaustiva como un análisis causa-raíz, debemos hacer una evaluación económica. Como consecuencia, solo se investigan las fallas más relevantes. Y esto de verdad que es importante destacarlo porque cuando nosotros hablamos de análisis causa-raíz, tenemos que identificar a qué eventos vamos a hacer un análisis causa-raíz. Lo recomendable es hacer una lista de todos los eventos que han ocurrido y esos eventos debemos priorizarlos. Hay que establecer una jerarquía de esos eventos y en función a esa jerarquía poder entonces direccionar, es decir, los recursos y los esfuerzos a aplicar un análisis causa-raíz donde haya mejor oportunidad. Es decir, evaluando lo que es el esfuerzo de llevar a cabo una investigación de este tipo y lo que vamos a obtener como beneficio. Entonces, en ese análisis de lo que es el esfuerzo y lo que es el beneficio, tenemos que evaluar en función a esa lista de eventos no deseados que lo tenemos en el portafolio de esa cantidad de accidentes o de incidentes para entonces comenzar con el más importante, que sería donde tenemos que direccionar menos esfuerzos, pero los resultados o las ganancias van a ser mejor en función a la comparación con algún otro evento. Eso se trata de lo que es una jerarquización. Pudiese hacerse con lo que es la regla de 80-20 de Pareto para poder jerarquizar y poder entonces establecer dónde voy a direccionar mi personal, mi equipo multidisciplinario, lo voy a orientar hacia allá, hacia esas oportunidades. Se emprende el proceso de construcción de conocimiento corporativo, lecciones aprendidas y mejores prácticas. Esto es básico al final de un análisis causa-raíz. Una vez que terminamos la investigación, esa investigación, esos resultados deben ser divulgados en la corporación, deben ser divulgados, hay que manifestar qué fue lo que se encontró y el plan de acción debe ser divulgado y establecer compromisos irresponsables para que el plan de acción se pueda llevar a cabo. Ayuda a proporcionar la capacidad de reconocer un patrón de fallas. Mejora las condiciones de seguridad industrial y ambientales y evita tiempos improductivos innecesarios. El análisis causa-raíz es un proceso de solución de problemas, es un modo de trabajo, es una mala concepción pensar que solo es una herramienta. El análisis causa-raíz en muchas empresas generalmente lo llevan a cabo para cualquier evento, como lo comentaba al inicio del webinar, y no debería ser una práctica utilizada para cualquier evento. Debería de hacerse cuando primero las causas son completamente desconocidas
y la inversión de lo que es el capital humano es rentable para poder obtener esas causas raíces. Entonces, para ello, debemos entonces establecer una jerarquía para establecer un plan de solución a los problemas. Porque al fin y al cabo la corporación o la organización lo que requiere es identificar cuáles son entonces esas causas raíces para eliminarlas y que no vuelvan a ocurrir. Pero no debemos hacer solo a cualquier evento. En algunos casos tenemos eventos que ocurren todos los días y esos eventos que ocurren todos los días son causas recurrentes y esas causas hay que investigarlas, pero esas causas que ocurren todos los días comparadas con lo que ocurre una sola vez en un año, por ejemplo, ¿cómo es el impacto económico de esas que van ocurriendo todos los días a la que ocurre una sola vez en el año? Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una evaluación completa de lo que es el impacto económico. Veamos entonces algunas generalidades del análisis causa-raíz. El analista actúa como un detective cuando analiza fallas, dado que las fallas dejan algún orden de pistas cuando ocurren. Cada falla en un equipo sucede por un número de razones. Existe una progresión definida de acciones y consecuencias que conllevan a la falla. Cuando elaboramos un análisis causa-raíz, comenzamos con lo que es el evento tope. Ese evento tope es generado a través de lo que son modos de fallas o evidencias, que pueden ser más de unas. Y eso es lo que llamamos como la caja superior, donde eso es conocido porque tenemos el evento que en algunas metodologías lo conocen como la falla funcional o la pérdida de la función. Definimos la función del activo y el negado, el incumplimiento de esa función es lo que llamamos nosotros evento. Y luego tenemos la evidencia, que es la manera como se hace evidente al usuario. Entonces, cuando nosotros evaluamos esto, podemos tener luego, a través de una tormenta de ideas, una serie de fallas, que las llamamos fallas componente, o lo que serían fallas físicas, que es prácticamente el elemento tangible. Y luego tenemos una serie de posibles causas que ya las vamos separando y vamos obteniendo lo que llamamos fallas humanas o intervenciones humanas, hasta que al final en otros niveles encontramos lo que son las deficiencias organizacionales o las causas raíces o latentes. La investigación de análisis causa-raíz traza la ruta entre la causa y el efecto en un diagrama, como lo llamamos el árbol lógico de decisión, el árbol lógico de manera deductiva o inductiva, de abajo hacia arriba. Lo que tenemos es una relación de causa y efecto. Desde el modo de falla a su causa raíz, de igual forma que un detective intenta resolver un crimen. Es la manera como nosotros estamos evaluando en un análisis causa-raíz, lo que es la relación entre la causa y el efecto. Y no podemos confundir lo que es la causa y el efecto en un árbol lógico, y lo veremos en las siguientes láminas. Los detectivos tienden a congelar la escena del crimen y recolectar la mayor cantidad posible de datos para análisis posteriores, como fotografías, diagramas, entrevistas y todo aquello que ayude a la búsqueda de pistas. Tal cual como lo hace un detective, lo hace un analista. En este caso, la persona encargada, el facilitador de la metodología, es importante tomar todas las evidencias que se puedan tomar cuando ocurre un evento no deseado, que eso va a permitir validar las hipótesis que están plasmadas en un árbol lógico. Esas hipótesis plasmadas en un árbol lógico necesitan ser validadas a través de un proceso, de un método técnico, bien sea en una prueba de laboratorio, opinión de expertos o algún tipo de ensayo que permita validar si esa hipótesis es confirmada o es descartada. Entonces, lo que es la recolección de las evidencias es sumamente importante para lo que es un análisis causa-raíz. Es muy importante y generalmente cuando ocurren fallas funcionales en equipos, y en mi experiencia muy personal, cuando ocurre fallas, por nombrar algún activo físico, una bomba, un compresor, un motor eléctrico, el motor es enviado al taller para ser intervenido, y cuando llega el departamento o el personal encargado de investigar por qué el equipo ha perdido la función, ya el equipo fue desarmado, ya fue lavado,
incluso ya prácticamente las piezas o los componentes que fallaron ya no están. Entonces, ya ahí perdemos lo que es la evidencia importante para llevar a cabo una investigación de análisis causa-raíz. Y esto toma mucha importancia, y yo siempre lo trato de resaltar, porque suele ocurrir que las evidencias o la escena del crimen, como lo llaman los detectives, no es preservada, y eso por supuesto conlleva a que cuando estamos haciendo un análisis causa-raíz, mucha de la información es borrada. Y en ese análisis causa-raíz es importante, es valioso tener esa información para poder validar esas posibles causas. Incluso en algunos casos, no solamente el equipo es desarmado, sino que incluso el equipo es reparado y devuelto a la planta sin tener la oportunidad de investigar, de evaluar los elementos que perdieron la función, los elementos fallados, para poder identificar qué fue lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir. Es cuando no hay una política en la organización para lo que es la investigación de los eventos no deseados. Entonces, cuando nosotros necesitamos llevar análisis causa-raíz, debe nacer de una política donde respetarse si el equipo falla y se hace ya de manera recurrente, entonces permitir que se pueda iniciar un proceso de investigación disciplinado, estructurado, sistemático, para poder entonces primero tomar las evidencias y una vez que el equipo es llevado al lugar donde va a ser desarmado, que el equipo multidisciplinario esté presente para poder entonces colectar todas las evidencias que van a ser luego objeto de estudio. Veamos entonces lo que sería el diagrama de alguna manera, como nosotros dibujamos el diagrama o el árbol lógico a través de esta cadena de eventos, como lo que es el evento o la falla funcional, y mostramos un ejemplo como lo que es el eje fracturado. Luego tenemos lo que es el primer nivel. Aquí entre el evento o falla, luego tendríamos lo que es la evidencia aquí, o el modo de falla. En este caso se presenta ya el primer nivel de las posibles causas, causas físicas. En algunos casos lo llaman falla componente. Y es básicamente lo que es falla por fatiga. Si el eje es fracturado, la posible causa fue la fatiga, pero eso hay que validarlo para poder entonces estar seguro. Pero esa no es la causa raíz. En muchas investigaciones llegan la investigación hasta allí y simplemente dice que fue fatiga, pero ¿qué factores conllevaron a la fatiga? Porque el plan de acción no debe ir orientado hacia el componente, sino a las verdaderas oportunidades mejores, que es la deficiencia organizacional. Entonces, cuando nosotros dejamos una investigación a este nivel de causa física, básicamente lo que estamos haciendo es un análisis causa-raíz de la falla y no estamos haciendo un análisis causa-raíz. Y eso es importante, la diferencia de lo que es el análisis causa-raíz y lo que es el análisis causa-raíz de la falla. Lo que sería hasta nivel de componente o a nivel de la causa física, sin llegar a lo que es la causa humana o la intervención humana, y mucho menos llegar a lo que es la deficiencia o la causa latente. Entonces, fíjense que tenemos el evento, en este caso, el eje fracturado, pero eje fracturado tendríamos que dar un poco más de información. Y eso nos va a permitir, por supuesto, ubicar lo que serían las hipótesis o los modos de falla. Ante esto, por supuesto, tenemos que elaborar lo que es una línea tiempo, lo que es una secuencia de eventos antecedentes de cómo ha ocurrido para ver lo que es una cronología de eventos en el tiempo. Luego tenemos lo que es la causa humana, donde dice no hubo alineación. Entonces ya estamos prácticamente canalizando, ya tenemos la intervención humana. No hubo alineación y eso conllevó a la falla por fatiga, originando lo que es un eje fracturado como evento. Y luego tenemos ya la causa latente. No es considerado una necesidad o ser parte del trabajo. Esta prácticamente se toma como una causa latente o causa raíz. Finalmente tenemos la causa raíz, un número infinito de causas tenemos acá. Es decir, acá estamos mostrando causa física, falla por fatiga, pero pueden haber más de una. Pueden haber N causas físicas, N causa humana y podemos tener N causa latente o causas raíces.
Veamos entonces ahora lo que son las definiciones. Lo que es la causa física y corresponde al origen tangible del nivel del componente del problema. Es el primer nivel, como lo vimos en la lámina anterior. Estamos hablando, en este caso, de que ocurre el evento. El primer nivel es prácticamente el elemento, que es la parte tangible. Luego tenemos la intervención humana y lo que llamamos la causa humana. Es lo que permite que se dé la falla de componente o la causa física. Ahora, esa causa humana o intervención humana, ¿quién la genera? La genera prácticamente lo que es la causa raíz o la deficiencia organizacional. Y la causa latente o la causa raíz o deficiencia organizacional radica prácticamente en las verdaderas oportunidades de mejora de una organización. Y cuando estamos hablando de las verdaderas oportunidades de mejora en una organización, no se trata de lo que es una cacería de brujas, que generalmente es lo que busca una organización. Cuando llega a la parte física, el elemento que ha fallado, y luego a la parte humana, llegan hasta allí. Ubica prácticamente a la persona que generó esa falla física para despedirlo. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros podemos despedir a esa persona, pero si no hay un plan de acción, posiblemente la persona lo que hizo fue cometer un error humano por desconocimiento de alguna práctica operacional. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no capacitamos al personal o no nos aseguramos de que el personal esté adiestrado? La persona que coloquemos en ese puesto va a volver a generar una causa humana y va a volver a presentarse lo que es una causa física y se va a generar nuevamente el evento y se va a convertir en un ciclo, porque no estamos llegando al nivel donde debemos llegar, que es a la verdadera causa raíz o la causa latente o deficiencia organizada, oportunidades de mejora. Cuando generalmente yo hago esto en algunos eventos que he participado, me comentan que básicamente yo estoy dando siempre como conclusión que la responsabilidad radica en la organización y es allí donde están las verdaderas oportunidades, porque si el personal no está adiestrado, la organización tiene que asegurarse que ese personal esté adiestrado. No solo el personal tiene que poner de su parte, es el querer, el saber, el poder, sino que el conocimiento, tengo que asegurarme yo como organización de que ese personal esté capacitado para llevar a cabo esa función, bien sea de operación o de mantenimiento. Entonces, ¿qué es una causa raíz? Es la causa o causas más básicas que pueden ser identificadas razonablemente sobre la que tenemos capacidad de gestionar su corrección, así como de cuándo corregirlo, previniendo la recurrencia del problema o reduciendo significativamente su probabilidad o consecuencia en caso de repetirse. Es decir, la causa raíz básicamente es el producto final de una investigación y como lo vimos en la lámina anterior, pueden haber más de una y es precisamente allí donde nosotros vamos a establecer recomendaciones, que esas recomendaciones deben ser efectivas para que no vuelvan a ocurrir. Si esto no vuelve a ocurrir, prácticamente este evento no se va a volver a presentar. Pero cuando tengamos un árbol lógico y veremos la diferencia entre otras metodologías con respecto al árbol lógico, como el diagrama de Ishikawa, lo que es el 5 por qué, yo hago uso del árbol lógico por la facilidad como se muestra todas las posibles causas y al final en las causas raíces puedo identificarlas y establecer ese plan de acción y recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir. En ese árbol lógico puedo obtener algunas ramas que fueron descartadas y qué debemos preguntarnos al momento de obtener las causas raíces. ¿Estamos haciendo algo para que eso no ocurra? Porque ahorita, en este momento, el evento no ocurrió por esas causas que fueron descartadas, pero tenemos algún plan de acción para que esas causas no ocurran, porque se mostraron como posibles causas y simplemente nos enfocamos en las causas raíces. Entonces, el análisis de lo que es causa raíz no es solamente la identificación de las causas que ocurrieron en este momento, sino la parte proactiva que nos permite visualizar hacia más allá, hacia lo que serían esas posibles causas que aún no han ocurrido y que hay una oportunidad para que no ocurran, para identificarlas y establecer en ese mismo plan de acción alguna estrategia para evitar que esas causas que no ocurrieron en este momento
no ocurran en ningún momento en el ciclo de vida del activo. Ok, razones para usar el análisis causa-raíz. Las fallas no se eliminan simplemente con reparaciones, hay que investigarlas, porque pudiésemos estar entrando en lo que sería un ciclo repetitivo. Encontramos las mismas fallas una y otra vez y siempre ejecutamos la acción de reparación. Es lo que generalmente las organizaciones hacen. Prácticamente se fractura el eje, bajamos el equipo, lo reparamos, reemplazamos el eje, nuevamente se fractura el eje y en ese ciclo prácticamente consumimos todo el inventario de esos ejes para reemplazarlos, pero no estamos atacando la verdadera causa raíz de por qué se está fracturando el eje. La eliminación de las fallas podrá únicamente ser alcanzada si se ejecutan los análisis causa raíz de la falla. Razones para usar análisis causa raíz. Las fallas en equipos tienen la posibilidad de inducir daños secundarios. Las partes que están en proceso de falla, tal como rodamientos, incrementarán la vibración del equipo y esto dañará otras partes que están directamente acopladas a la parte que induce la vibración. Esto es un análisis interesante para lo que son los equipos dinámicos y el ejemplo que estamos colocando acá, cuando se incrementan los niveles de vibración porque posiblemente hay un desperfecto en el rodamiento, en este caso el rodamiento se está manifestando, habría que analizar cuáles son esas consecuencias adicionales que se van a presentar. Posiblemente haya un nivel de vibración no tolerable o no aceptable en las adyacencias de donde está el equipo y eso pudiese estar afectando, quien sea, al operador que está cerca, niveles de vibraciones posiblemente muy altos para lo que sería aceptable por el personal de operaciones o algún otro personal que esté cerca de la máquina y que esos niveles de vibración que sean perjudiciales para la funcionabilidad o operación normal del personal de la planta. Muchas veces el daño secundario será más costoso que el de las partes que fallaron inicialmente. El análisis de causa raíz no busca identificar a la persona que causó la falla y culparla, ya lo comentaban en la lámina anterior. No es una cacería de brujas, aunque en muchas organizaciones lo manejan de esa manera. Buscan hasta el nivel donde quién originó este evento para despedirlo. Y como ya les comentaba, no es un análisis para identificar culpables, sino para identificar oportunidades de mejora. Aprendizaje de la misma falla es una oportunidad. Siempre que se lleva a cabo una investigación a través de una metodología estructurada como para análisis causa-raíz, y en ese proceso de investigación uno aprende, tanto el facilitador de la metodología, que conoce muy bien la metodología para direccionar al grupo, para orientar al grupo, así como el personal que participa en la investigación, es una oportunidad de aprendizaje porque cada vez que ocurre un evento hay elementos que investigar, hay que aportar y uno se convierte un poco en lo que es un detective y es un aprendizaje de por qué ocurrió la falla, qué factores conllevaron y es un proceso muy amplio de aprendizaje y es la parte interesante desde el punto de vista de formación o de aprendizaje de lo que es el análisis causa-raíz. Algunas veces las fallas no hablan en un lenguaje diferente. Es igual que cuando sentimos pánico y no remediamos el pánico empezando a obtener lo más malo hasta que el equipo finalmente lo ha dado todo. ¿Cuándo emplear el análisis causa-raíz? Fíjense que tenemos lo que son las fallas crónicas, frecuentes, repetitivas, generalmente problemas de uso y o mantenimiento. Y tenemos lo que son las esporádicas que ocurren cada cierto tiempo. ¿A cuál de estas yo le debo llevar a cabo un análisis causa-raíz? Como lo comentaba al inicio, debemos evaluarlas en función a su impacto, porque estas que ocurren con mucha frecuencia, la sumatoria puede ser equivalente a que ocurra una sola en un año. Por ejemplo, si tenemos un horizonte de estudio, un año, ¿cuántas veces ocurrieron fallas por rodamiento? Por ejemplo,
y eso se compara en impacto económico con lo que sería una sola falla catastrófica de un equipo, de un activo instalado en la planta. Entonces hay que evaluarlo. Entonces eso va a depender de lo que es la frecuencia y lo que es el impacto económico. Y para ello entonces evaluamos un indicador que es muy similar a lo que es una criticidad o un análisis de riesgo. Simplemente es un producto de lo que es la frecuencia por el impacto económico, y en función a eso podemos jerarquizarlo y podemos entonces seleccionar cuál es el primer elemento que vamos entonces a investigar. Entre las fallas esporádicas versus las crónicas, en una instalación o operación tienden a dedicar más tiempo a resolver las esporádicas que las crónicas. Y eso generalmente es lo que ocurre. Y no es el deber ser. Deberíamos de establecer un plan de cuidado de los activos, y cada evento no deseado, falla funcional que ocurra en el activo, deberíamos de evaluarlo y de definir si es necesario para llevar a cabo una investigación como un análisis causa-raíz. Como les comentaba, un análisis causa-raíz puede demorar semanas, incluso en mi experiencia me ha demorado incluso hasta meses, porque el proceso de validación de las hipótesis es muy tardío, y eso por supuesto puede llevar mucho tiempo, personal que tenemos que contratar, traer expertos, y eso por supuesto pudiese llevar lo que sería más tiempo de lo que generalmente se considera para una investigación. Entonces hay que evaluar si sometemos a análisis las fallas esporádicas o las fallas crónicas. Eso va a depender una vez más de lo que es el impacto económico. ¿Por qué hay que clasificarlos? ¿Por qué hay que clasificar los eventos? Por la misma razón que les acabo de comentar. Podemos tener más de un evento, no podemos todos. Los recursos son finitos y debemos clasificarlos para direccionar esfuerzos y los recursos hacia los primeros eventos, y de esa manera vamos a irlos atacando todos en función a su impacto o contribución al negocio. Aquí tenemos algunas de las razones, por ejemplo, para asignar los recursos adecuadamente, identificar un líder calificado, determinar la composición del equipo, por ejemplo, asesores, contratistas, asegurar el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, la OSHA, EPA, otras, identificar las necesidades de documentación, informar, mantener los registros, entre otras razones que debemos considerar para clasificar los accidentes o los incidentes, o yo los llamo eventos no deseados. Por ejemplo, acá tenemos una lista jerarquizada en función al impacto económico. Si nosotros llevamos a cabo una jerarquización como esta, desde el punto de vista cuantitativo, pudiésemos utilizar la regla del 80-20 y seleccionar el 20% que representa el 80% del impacto, y esa es una buena práctica. De estos eventos que tenemos listados, seleccionamos el 20% que representa, y Pareto es flexible y dice entre el 10 y el 20% que representa entre el 60 y el 80% del impacto. Y eso básicamente es lo que yo puedo tomar como inicio en un plan de mejora, como lo definimos al comienzo, lo que es la mejora continua, un plan de mejora, definir cuáles serían esos primeros casos o eventos no deseados, de tal manera que de todo el total del evento listado, simplemente con un 10 o un 15 o un 20% de ese total podemos entonces iniciarlo. Entonces, lo recomendable al inicio de cualquier plan de mejora de la confiabilidad, cuando lo vamos a hacer a través de lo que es el análisis causa-raíz, es establecer una clasificación, una jerarquización de ellos. Igualmente, cuando estamos llevando a cabo la investigación, debemos cuantificar el evento, y es importante porque al final, cuando definimos lo que es una matriz de acción, esa matriz de acción orientada a lo que es el plan de acción, debemos cuantificar el impacto, lo que contribuye cada una de las causas raíces con respecto al evento tope. Para ello entonces es importante definir el evento, cuánto el evento, incluyendo lo que es mano de obra, lo que es la parte de labor, materiales, servicios contratados, lo que es las consecuencias o los costos indirectos. Es importante evaluar el evento desde el punto de vista económico para
evaluar cada una de las ramas en el árbol lógico y la contribución de estas causas raíces con respecto al evento tope. El equipo de análisis causa raíz es un equipo multidisciplinario, debe ser un equipo multidisciplinario y va a depender de el evento. No todas las disciplinas deberían de participar en una investigación. ¿Quiénes son las disciplinas o las especialidades que deberían de formar parte de ese equipo de trabajo? Lo va a definir el facilitador en función a esa línea tiempo, secuencias de eventos, de qué es lo que ha ocurrido, para verificar cuáles han sido los departamentos o las especialidades que pudiesen aportar valor en esa investigación. Por ejemplo, operadores, mantenedores, especialistas, investigadores, el facilitador, planificadores. Pero si tenemos un evento, por ejemplo, de una falla funcional de un motor eléctrico, ¿para qué vamos a invitar, por ejemplo, al departamento de salud? ¿Para qué vamos a invitar al departamento de finanzas? En esa investigación, en esa mesa de trabajo, debería de participar las personas que de verdad van a aportar a esa investigación. Pero yo me he encontrado en investigaciones donde hay personas que no aportan ningún tipo de valor y pasan horas, días y semanas asistiendo a reuniones de trabajo que no colaboran, no aportan, porque sencillamente no tienen nada que aportar porque no forman parte de la investigación. Entonces, esas personas prácticamente se sienten frustradas, no se sienten utilizadas y las verdaderas personas que deberían de estar no están porque el facilitador cometió un error y no convocó a las personas que deberían estar en esa investigación. Y con esto hay que tener mucho cuidado cuando estamos evaluando lo que es un equipo de trabajo multidisciplinario. ¿Quiénes son las personas que deberían conformar esa mesa de trabajo? Ese equipo de trabajo tiene que estar alineado y debe estar integrado con los objetivos. Y los objetivos prácticamente son alcanzar lo que serían las verdaderas causas raíces. Ese equipo de trabajo debería de tener un límite de personas que lo conformen. No podemos tener muchas personas porque no logramos tener un consenso en lo que es el planteamiento de las ideas. Y tampoco puede ser muy reducido porque se ponen de acuerdo muy rápido. Lo ideal, existen algunas recomendaciones de especialistas en investigación de accidentes que recomiendan entre 3 y 8 personas debería de conformar un equipo de trabajo para una investigación a través de una metodología de análisis causa raíz. Algunos recomiendan entre 5 y 7, bueno, eso va a depender prácticamente del investigador o del facilitador o del líder de la investigación, de cuántas personas debería de tener en esa mesa de trabajo, de tal manera de poder hacer mucho más fácil lo que sería la investigación. Los pasos principales de análisis los podemos resumir en esta lámina como, primero, entender el evento de pérdida, recopilar la información, analizar la información para determinar los factores causales, determinar las causas raíces, desarrollar las recomendaciones y esas recomendaciones luego vamos a validar la eficacia y crear una lección aprendida. Eso básicamente es el procedimiento que debe seguir lo que es un análisis causa raíz. Desde el momento de comprender, entender el evento tope como el último evento que se genera en una línea de acción, una línea tiempo, y en esa línea tiempo tenemos que evaluar antes, durante y después del evento tope o del evento que estamos evaluando. Entonces, esto básicamente es un resumen de los pasos principales para llevar a cabo en una investigación. Los problemas se conforman por causa y efecto, y la solución debe estar orientada a la causa. Básicamente, ese es el plan. Una solución es una acción que tomamos para eliminar o reducir las causas para que no vuelvan a ocurrir. En un proceso de investigación, de análisis causa-raíz, el inicio es la cuantificación del evento. ¿Qué cuesta el evento a la corporación desde el punto de vista económico? Pérdida de producción, labor, materiales, costos indirectos.
Y luego debemos hacer lo que es una secuencia de eventos antecedentes, lo que es una cronología de eventos que han ocurrido antes del evento tope que estamos estudiando. Y eso básicamente debe ser todo lo relacionado al evento que estamos estudiando. Y eso nos va a permitir al equipo de trabajo tener una mejor visión de qué es lo que ha ocurrido, planes de mantenimiento que nos han ejecutado, recomendaciones que nos han llevado a cabo, algún tipo de comentario, algún tipo de recomendación, alguna bitácora, algún tipo de nota, algún correo que envió el departamento de planificación y lo hizo a tiempo, alguna recomendación de algún fabricante que no se cumplió, alguna falla y no falla a funcionar, pero sí en algún momento detectamos algunos cambios de comportamiento en el activo y eso debe estar reflejado en una línea que la llamamos la línea tiempo. Y ahí debemos colocar de manera cronológica todo lo que ha ocurrido. Y eso nos va a permitir no solamente poder entender mejor el evento, sino poder ayudarnos a validar todas y cada una de las hipótesis que se van a presentar en el árbol lógico. Veamos entonces lo que es el árbol lógico. Y como les comentaba, existe el árbol lógico de manera deductiva y de manera inductiva. Yo siempre trato de asociarlo con lo que es el avión. Cuando yo hago un análisis a través de un árbol lógico deductivo, ya prácticamente el avión ya está, ya se estrelló y básicamente lo que vamos a identificar cuáles fueron las causas que conllevaron al evento. Pero cuando utilizamos el árbol lógico de manera inductiva, es decir, que el avión aún está volando y es la manera proactiva para poder entonces identificar esas verdaderas causas raíces. Y el árbol lógico es una técnica muy utilizada y tiene ventajas comparadas con lo que es el tradicional diagrama de Ichikawa, lo que es el diagrama de 5 por qué. En el diagrama de Ichikawa, muy utilizado, llega un momento cuando estamos haciendo investigaciones de gran magnitud, no podemos visualizar la relación que existe entre una causa y otra por el mismo diseño del diagrama, mientras que en el árbol lógico fácilmente podemos visualizar las causas que nacen de cualquier nivel y vamos observando por nivel cuáles son todas esas causas que se van presentando o posibles causas que van a ser validadas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el árbol lógico con respecto a otras metodologías que se utilizan para análisis causas-raíz. Y es básicamente algo como esto que tenemos acá en el diagrama. Tenemos lo que llamamos la caja tope o la caja superior, que es el evento. El primer cuadro es el evento tope y luego tienen los modos de falla o las evidencias, que es la manera como se hace un llamado, el sistema hace un llamado. Y eso que está allí en ese cuadro es lo que es conocido. Luego de allí ya viene la tormenta de ideas. La tormenta de ideas que nos preguntamos qué factores conllevan a esas posibles causas o a esas evidencias o modo de falla. Y de esa manera nos vamos a ir preguntando y se va generando lo que es un árbol de todas las posibles causas para obtener al final las causas raíces. Por eso tiene que ir a un proceso de validación. Si no hay validación de estas hipótesis, prácticamente el análisis no está terminado, porque tenemos que confirmar o tenemos que descartar esas hipótesis que se van a mostrar en ese árbol lógico. Por ejemplo, desde el punto de vista de la causa humana, tenemos lo que es el condicionamiento humano, querer, poder, por un lado. Por el otro lado tenemos lo que es las competencias. De querer y poder, pudiésemos entonces colocar como posibles lo que es la motivación, la capacidad, la personalidad. Y estas a su vez, por ejemplo, la capacidad, la fatiga, la rutina, la complejidad. Fíjense cómo podemos enlazar que la complejidad conlleva a lo que es la capacidad o afecta o influye en la capacidad. Y esta a su vez es lo que es el querer y el poder y tiene influencia en lo que es el condicionamiento humano. Es la manera como podemos leer de abajo hacia arriba en un árbol lógico. En este caso,
lo asociado a las causas humanas o intervención humana. En el árbol lógico de falla, veamos entonces los pasos. El primer paso es describir el evento de la falla o el evento tope. Y en este caso, debemos hacer uso de ese equipo multidisciplinario, bitácoras, sumarios de alarma y cualquier otro manual o informe que nos permita documentarnos para poder definir muy bien lo que es el evento tope. Si el evento tope no está bien definido, vamos a llevar a cabo una investigación. Vamos a llevar a cabo un análisis causa-raíz. Vamos a obtener causas raíces de un evento que no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque sencillamente no estuvo bien redactado. Entonces, esas causas raíces van a estar orientadas a ese evento que no ocurrió. ¿Qué va a pasar con las fallas funcionales o los eventos no deseados? Van a volver a ocurrir. Y entonces luego tenemos que evaluar por qué están ocurriendo si ya tenemos un plan de acción. Sí, pero un plan de acción de unas causas raíces no corresponden al evento. Lo más importante es definir muy detalladamente lo que es el evento no deseado o el evento tope del árbol lógico. Por ejemplo, una vez que se elabora el evento falla, los modos de falla, las evidencias, y están en un bajo con respecto al evento tope en el segundo nivel, esas evidencias o modos de falla, de manera como el sistema hace un llamado de que algo está. Cuando nosotros hacemos la evaluación o el inicio de la evaluación del análisis causa-raíz, debemos comenzar definiendo lo que es la función del activo. El incumplimiento o el negado de esa función es lo que llamamos entonces el evento tope. Ahora, ¿de qué manera hace un llamado el sistema? Es la evidencia o los modos de falla. Si esos modos de falla, que pueden ser más de uno, no están bien definidos, de igual manera, en la investigación que vamos a llevar a cabo no va a ser real o no va a corresponder con el evento real que ha ocurrido en la planta. Entonces, la recomendación es todo el proceso, construir una línea a tiempo con la secuencia de los eventos que han ocurrido para definir detalladamente lo que es el evento tope y las evidencias para que luego cuando en la tormenta de idea comencemos a colocar las posibles causas estén relacionadas con esas evidencias y con ese evento tope. Veamos entonces acá un ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo de manera muy resumida de lo que es un árbol lógico. En este caso, el evento es la pérdida de producción por paradas recurrentes de la bomba P235. Ese es el evento tope. Ahora, ¿cuáles son los modos de fallas o la evidencia? Ruptura de acople, atascamiento de cojinete, fractura de eje, fuga de sello mecánico. Esto es conocido. En este cuadro, y por eso que lo colocamos en un cuadro, es conocido. Acá no hay ningún tipo de hipótesis o conjetura. Esto es conocido. A partir de acá debemos entonces comenzar con una tormenta de idea para ubicar las posibles causas. Las posibles causas, en este caso físicas, humanas y latentes. Y ese es el orden. Humana, luego vienen las latentes, antes viene la física. No podemos tener lo que sería física, humana y física. El orden es física, humana y latente. Y la pregunta que nos podemos hacer en algunos libros, artículos, recomiendan que nos preguntemos cómo puede. Yo generalmente utilizo una pregunta que es ¿qué factores conllevan? Por ejemplo, si nos estamos preguntando qué factores conllevan al atascamiento de cojinete, cualquier persona que esté en el equipo de trabajo puede responder erosión, corrosión, fatiga, sobrecarga, entre otros que pudiesen presentarse. Entonces ya ahí tenemos ya el primer nivel de lo que serían las fallas físicas. Y esta falla física deberíamos de colocarle un peso ponderado que nos permitan ir colocando lo que es el valor de la rama con respecto al evento tope que ya fue cuantificado.
Luego tenemos lo que es entonces la tormenta de ideas. Y esa tormenta de ideas, ¿qué nos va a permitir? Continuar con lo que serían los otros niveles hasta que lleguemos a la causa raíz. Por ejemplo, tenemos lo que es la falla física hasta un nivel, podemos tener en falla física y luego vamos a comenzar a observar lo que es la presencia de la intervención humana. Y en ese momento es cuando hacemos el cambio. Entonces, fíjense que luego seleccionamos uno de los posibles causas físicas y seleccionamos atacamiento de cojinete. Y el atacamiento de cojinete nos preguntamos qué factores conllevan al atacamiento de cojinete. Y en la tormenta de ideas se presenta entonces lo que es posible causa, la erosión, corrosión, la fatiga y la sobrecarga. Y luego tenemos que llevar esto a un proceso de validación a través de pruebas de campo, Claro. laboratorio, juicio de expertos, Edgar, entre otras pruebas que podamos llevar a cabo para validar. Edgar, Sí, tu slide no se puede, la ¿puedes verificarlo, por hipótesis favor? está confirmada o Perfecto. está descartada. En este caso, lo llevamos a un proceso de validación y la erosión, la corrosión y la sobrecarga están descartadas. Solo la fatiga quedó confirmada. ¿Qué pasa con estas? Corrosión, erosión y sobrecarga. Nos están indicando que hoy el atascamiento del cojinete no se dio por corrosión, ni por sobrecarga, ni por erosión, sino por fatiga. Pero tenemos un plan de acción para que evaluemos si en una próxima oportunidad ya no va a ser fatiga, sino que va a ser corrosión. Esta es la parte proactiva. Y lo permitimos a través de un análisis del árbol lógico de falla. Luego, la fatiga tenemos que desarrollarla y comenzar a bajar preguntándonos qué factores conllevan a la fatiga, inducido térmicamente, inducido mecánicamente. Y ahí tenemos ya una relación de lo que es causa-efecto, que lo vamos a ver en cada uno de los niveles del árbol lógico. Igualmente tenemos que llevar esto a un proceso de validación para confirmar y descartar. Y luego entonces ya tenemos lo que es la alta vibración inducida mecánicamente y esta a su vez también la vamos a desarrollar. Y tenemos que las posibles causas, el desbalance, la desalineación y la resonancia. Esto va a ser validado para confirmar o descartar. Y luego tenemos entonces que el desbalance y la resonancia son descartadas. Solamente la desalineación es una posible causa con un buen porcentaje de contribución a lo que sería el evento tope. Una vez que ya tengamos la relación causa-efecto y es la desalineación, esa desalineación tenemos que desarrollarla de igual manera preguntándonos qué factores conllevan a la desalineación y nos encontramos que tenemos como posibles causas el procedimiento inadecuado, adiestramiento informal, herramientas desgastadas, inadecuado sistema de calidad, entre otras posibles causas. Y ya tenemos niveles, ya no tenemos al mismo nivel de la falla física, la falla humana, sino que ya tenemos ya presencia de deficiencias organizacionales. Los procedimientos inadecuados generalmente lo desempeña un departamento, no lo hace una persona, sino un departamento. Existe una supervisión que firma, existen más de 2 personas que hacen un procedimiento y ahí tenemos presencia de una causa latente o una deficiencia organizacional. Esto tenemos que validarlo para que estemos entonces seguros que están confirmadas. Entonces ya tenemos a nivel, en el árbol lógico, física, humana, y tenemos la latente, que pueden ser más de uno. Este es prácticamente el resultado que nosotros obtenemos de un proceso de investigación a través de un árbol lógico. Este es el resultado final del evento tope. Las causas o posibles causas, las que fueron descartadas, no las debemos de eliminar, deben permanecer allí para mostrarlo como resultado final. La recomendación es que en la presentación final de la investigación se muestren todas las posibles causas que se consideraron, las que están descartadas y las que están confirmadas, porque en la reunión posiblemente alguna persona considere preguntar por qué no se consideró, por ejemplo, la corrosión. Bueno, si está allí, está descartada y se debe mostrar, porque esto es un proceso que es auditable.
El análisis causa-raíz es un proceso que es auditable. Cualquier persona puede tener acceso al proceso de validación. Ya cuando llegamos al proceso de las recomendaciones, finalmente, ya conocidas las causas raíces, en ese proceso de recomendación hay que establecer lo que sería una evaluación económica. Pueden ser técnicamente factibles las recomendaciones, pero económicamente tienen que ser rentables. Para ellos entonces tenemos que evaluar las alternativas a lo largo de un ciclo de vida, a lo largo de un horizonte económico, para poder entonces establecer si técnicamente es factible y económicamente. Personalmente lo hago y siempre lo recomiendo porque me he encontrado recomendaciones que son técnicamente factibles, pero económicamente no es rentable y presupuestariamente tampoco es viable. Una vez que ya se termina la investigación, en el proceso final de un análisis causa-raíz sería lo que es el diseño del plan de acción, una matriz de acción, y es donde básicamente mostramos lo que son las conclusiones de la investigación, redactando desde abajo hacia arriba, desde lo que es la causa raíz hasta el evento tope. Es una manera de cómo redactar, es un relato que se hace de lo que es la causa raíz por cada una de las ramas del árbol de falla, y ahí básicamente vamos a mostrar lo que son las recomendaciones, y esas recomendaciones tenemos que colocar lo que sería el personal necesario para llevar a cabo esas recomendaciones, los recursos necesarios, la fecha y hora, calendario, para que nosotros podamos establecer un plan de acción, un compromiso de ejecutar esas recomendaciones y llevar una trazabilidad en el tiempo para que se puedan ejecutar. Y luego hacerle seguimiento a los resultados. Esos seguimientos, por supuesto, son importantes porque eso va a permitir ver la retroalimentación de la investigación, si fueron efectivas las recomendaciones, para luego continuar con lo que es el proceso de mejoramiento continuo. Bibliografía recomendada que pueden consultar para profundizar en lo que hemos comentado en este webinar. Acá estoy mostrando algunos de los tantos libros estándares que están disponibles en el tema de análisis causa-raíz. Y por su atención, muchas gracias. Estoy dejando mi contacto, mi correo personal para cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Gracias, Edgar, gracias chicos por su atención. Gracias nuevamente a todos por participar del webinar. Todavía no se vayan chicos, que ya vienen las preguntas y respuestas. ¿Por qué de un mundo de cursos de ingeniería de confiabilidad o que se aplican al tema de ingeniería de confiabilidad, por qué escogimos directamente el curso de análisis causa-raíz? Por lo que comenta Edgar, ¿no? Encontrar directamente la causa que origina el evento no deseado o que origina las fallas, ¿no? Ya se pueden presentar diferentes preguntas dentro de... Entiendo que todos ustedes tienen bastantes preguntas, porque muchas veces ocurren fallas en empresas repetitivas o fallas crónicas, como indica Edgar, y cómo podemos solucionarlo, ¿no? De acuerdo a qué metodología. Y existen diferentes metodologías en Internet, y no me van a negar, como las comentó Edgar. No podemos tapar el sol con un dedo o con una mano, ¿no? Y el diagrama de Chicago, los 5 porqués. El tema es cómo yo puedo entender o cómo yo puedo aprender a utilizar esta metodología, ¿okay? O esta herramienta, aunque Edgar dice que no se tome como una herramienta, pero cómo la puedo utilizar yo para definir, para encontrar la causa raíz de todo esto. ¿Me perdonan? Listo, chicos, disculpen, disculpen, estoy sentado en el sillón. Y como comentaba, ¿no? Y como comentaba, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos utilizar
todo este análisis, ¿ok? O toda esta herramienta para que nosotros podamos aplicarla directamente en nuestras operaciones. ¿Ok, chicos? Entonces, como les dije, esto es parte de lo que nosotros vamos a ver, esto es parte de lo que nosotros vamos a ver dentro del curso de análisis causa-raíz que comienza este 25 de junio. Ok, este 25 de junio, chicos, solamente tenemos cupo para 15 personas, nada más, un cupo máximo de 15 personas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que queremos es que tú aprendas, ¿ok? Que lo que queremos es que tú lo apliques. Así que el curso cuenta con prácticas y cuenta con exámenes y cuenta con bastante seguimiento. Y para los alumnos que están mirándome a mí o mirándome ahorita en Facebook Live o por webinar, saben que yo les hago bastante seguimiento para que ustedes puedan ingresar y puedan aprender. Pero al final es una inversión, chicos. ¿Ok? Entonces, yo solamente le quiero dar el pase a Edgar para que pueda responder algunas consultas que ustedes puedan tener, ¿no? Edgar, ¿me escuchas? Edgar, vamos a esperar a que Edgar se conecte ya.